Shakira irá a juicio en España por presunta evasión fiscal durante los años 2012-2014. Y están en juego 8 años de cárcel. Por eso pregunto, ¿Shakira residía o no en España en ese entonces? Ahí está la clave del asunto. ¿Por qué? Lo analizamos. Y para eso me conecto con Marcos González Villarreal, es el abogado asociado de Cremades San Calvo Sotelo. Marcos, es un gusto tenerte en el programa. Un caso interesante, fascinante. Hay 6 acusaciones que alega la Fiscalía tributaria, digamos, en España, de que ella lo que tenía era un entramado impositivo con el fin de evadir el pago de impuestos, lo cual Shakira y los abogados niegan rotundamente, dicen que han pagado. Pero el meollo del asunto es entre el 2012 y el 2014, que es lo que alega, y tú me corriges, que es lo que alega la Fiscalía en España, es de que durante el año 2012 y 2014 ella no pagó impuestos porque se suponía que pagara porque era residente en España, algo que ella alega y sus abogados alegan que no era así porque ella tenía su residencia en las Bahamas y por tanto no tenía que estar pagando impuestos sobre dinero que generó fuera de España. Primero entender en el caso de España cómo es que funciona. El tema de los impuestos es un país que, por ejemplo, aplica el tema de ciudadanía. O sea, para tú pagar impuestos, por ejemplo, Estados Unidos, tú eres ciudadano estadounidense, no importa que tú estés viviendo en la Cochinchina, mientras tú seas ciudadano norteamericano, tú tienes que pagar impuestos. Está el tema territorial y está el tema de residencia. ¿Cómo es que funciona en el caso de España? Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, existiría una diferencia importante respecto a la situación, respecto a la norma tributaria en Estados Unidos. Efectivamente, como bien señalabais, en Estados Unidos puede haber distintos elementos que lleven o supongan la obligación de pagar impuestos sobre la renta por renta mundial, incluso en los Estados Unidos de América. No así en España. España, de la misma forma que ocurre en la mayoría de los países de su entorno, determina la sujeción a fiscalidad española en función del concepto de residencia fiscal. Es decir, hay diversos elementos, siendo el principal la estancia en España durante la mayor parte del año natural, que determinan que una persona es residente fiscal en España y por lo tanto tiene que pagar sus impuestos personales aquí. Supondría la sujeción por obligación personal al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que tiene por objeto el sujetar a la tributación las rentas, es decir, el income o los ingresos, en definitiva, las ganancias que un contribuyente pudiera tener, y también se da la sujeción por obligación personal al impuesto sobre el patrimonio, que son precisamente las figuras tributarias que resultan conflictivas en el caso de Shakira. Como decía antes, el primero de los criterios es la presencia física, pero no es el único. Si uno pasa más de la mitad del año en España, puede ser residente fiscal en España, pero hay distintos factores o elementos que suponen, que son una visa atractiva importante para que se pueda considerar que este contribuyente, por mucho que haya estado en otros territorios más parte del año que en España, pueda ser residentes fiscales en España. Como por ejemplo, el hecho de tener su cónyuge o hijos menores de edad en España o tener incluso una vivienda a su disposición, es decir, tener el núcleo vital, digamos, establecido, situado en España, o tener vínculos, digamos, el centro de intereses económicos, es decir, los negocios o las principales fuentes de renta y la mayor parte del patrimonio en España. En el caso de Shakira, lo que se discutía evidentemente es esa sujeción por obligación personal a esas figuras tributarias, en tanto en cuanto Shakira declaraba o mantenía el estatus de no residente fiscal en España, y lo que Hacienda, lo que el fisco español alega es que Shakira tenía una vida donde la mayor parte del tiempo se situaba en España, tenía sus intereses en España. Entonces, esos fundamentos que la defensa de Shakira alega, es decir, el recalcar la importancia o el hecho de que Shakira tuviera intereses en otros países, que tuviera otras sociedades, que generara negocio en nombre de Shakira, pues es, a juicio de Hacienda, insuficiente, considerando Hacienda que Shakira Marco, es residente fiscal y que por lo tanto haría pagar sus impuestos aquí. Para que me quede claro, entonces, primero hay que determinar si ella era residente o no en España. La Fiscalía alega que sí era residente. Entonces, si tú eres residente, tú tienes que pagar ingresos, sea personal o de empresa, porque ella también tenía un entramado, usó la palabra entramado como sistema de varias corporaciones
donde sus ingresos provenían del extranjero. No necesariamente eran generados en España, pero como residente, asumiendo que eres residente, tú tienes que pagar impuestos incluso del ingreso que generas fuera de España, ¿correcto? Efectivamente es así. La sujeción por obligación personal en España al impuesto sobre la renta implica la sujeción, tributación por la renta mundial, es decir, por aquello que se obtenga por la actividad económica, por el salario, por las ganancias o las rentas pasivas que pueda tener en España o las que se tengan en cualquier otro país del mundo. El hecho de que Shakira pueda tener sociedades en otros países, pues ya sería objeto de un análisis más detallado, donde habría que ver si efectivamente estas sociedades aportan valor, digamos, en la estructura, si simplemente se tratan sociedades, tal y como decía Hacienda, que no tienen un fundamento, una sustancia económica, digamos, suficiente para tenerlas en cuenta, pero en esencia la discusión, es decir, el elemento nuclear de todo este conflicto es si Shakira es residente o no, porque si es residente tiene que pagar los impuestos en España. Claro, hay una cosa que también habría, porque una cosa es evadir y otra cosa es evitar. O sea, evitar tú puedes utilizar un mecanismo legal para bajar tu factura impositiva y eso no te penalizan por eso. Otra cosa es evadir, que tú haces todo un entramado con el fin de no pagar impuestos. En este caso no sabemos, lo que alega la Fiscalía es que hubo una evasión fiscal y ella alega que no, porque no era residente de España en ese momento. Y bueno, eso es lo que van a discutir en las Cortes. Pero la realidad es que estuve leyendo que el gobierno español es muy agresivo, especialmente con las figuras públicas del fútbol, celebridades. Me acuerdo del caso de Lolita Flores, me acuerdo del caso de Messi, Cristiano Ronaldo, de Neymar y de un sinnúmero de jugadores. Es verdad que hay un tema, estuve viendo que hay miles de millones de dólares en evasión fiscal que ellos consideran que no se ha pagado. Pero es cierto también que la tasa impositiva es el 40%. O sea que de tus ingresos personales estarías pagando hasta el 40%. Entonces, aquí por otro lado, es cierto que el Estado depende mucho de esos ingresos, pero aquí hay también un debate sobre la alta tasa impositiva. Me quedan 30 segundos. Para ti, ¿hacia dónde va este caso? Las apreciaciones que tú haces son ciertas, pero sí es verdad que España tiene un sistema tributario, un fisco, una hacienda pública que es moderna, que funciona bien y efectivamente no podemos hacer de casos particulares norma, ¿no? Pero la idea que tenemos que trasladaros es esa. Ahora bien, sí es cierto que de un tiempo a esta parte hay figuras públicas, digamos, de gran repercusión que están sufriendo sus carnes por las actuaciones de Hacienda. Muchas veces porque, en fin, las planificaciones fiscales o la forma de organizarse que tenían estas figuras públicas, pues puede que no sean acordes con los criterios que Hacienda establece o entiende que son hoy conforme a ley. Y por lo tanto se ha generado un tiempo donde se ha dado un gran conflicto tributario y sí, y se aprecia litigiosidad tributaria, pero la idea tiene que quedar clara. España tiene una hacienda pública que funciona bien, moderna, avanzada y que funciona en las mismas condiciones que los países de su entorno. Bueno, hay que ver ahora cómo se desarrolla esto. Puede que haya la posibilidad de que se llegue a un acuerdo fuera de corte antes de llegar a juicio o que se termine, y eso lo sabremos más adelante, pero el caso es interesante y lo seguiremos analizando. Marcos González Villarreal, fue un gusto haberte tenido en el programa. Es un placer, muchas gracias.